Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, ¿qué es lo que está pasando actualmente con la Antártida? Porque desde unos meses atrás hasta hoy están surgiendo un montón de noticias muy curiosas y extrañas sobre acontecimientos muy importantes que de repente se han agolpado y los medios de comunicación nos están haciendo llegar. Parece que no todos los medios de comunicación nos lo cuentan todo, porque también hay una censura muy grande sobre lo que está pasando en la Antártida. Claro, alguna cosa se escapa y llega a los medios, pero hay otras que parece ser que se les tiene prohibido hablar de lo que hay debajo de los hielos de la Antártida. Y todo esto viene por lo de siempre. Ya sabéis que la Antártida es uno de los continentes con más misterios y secretos que se han ido atesorando desde décadas muy antiguas. Tiempo atrás, la Alemania nazi y sus últimos soldados, la Operación High Jump de Estados Unidos o la búsqueda de grandes cavidades de la antigua Unión Soviética han hecho que la presencia militar en este continente helado sea mucho más grande de lo que la gente, de lo que el común de la población piensa. Y todo esto se debe al misterioso número 85. El paralelo 85 hasta el centro geográfico de nuestro continente helado, de la Antártida, es un lugar totalmente desprovisto de información. No hay fotografías, solo hay píxeles emborronados y parece que hay parches creados por ordenador desde, ya os digo, el paralelo 85 hasta el centro del Polo Sur. El secreto y la censura es evidente, pero claro, la cuestión es ¿qué es lo que están guardando en secreto? ¿Por qué hay tantos militares y demás? Antes de indagar sobre todas estas cuestiones, me gustaría mencionar cuáles son las noticias de última hora sobre estos extraños acontecimientos que están pasando en la Antártida. Veréis, el primero de ellos es el siguiente. Sobre el mes pasado, a finales de mayo, se partió un trozo de la Antártida creando el mayor iceberg de toda la historia. Este iceberg mide aproximadamente 5.800 kilómetros cuadrados y pesa nada más y nada menos que 1 billón de toneladas. El gran fragmento ha sido apodado el fragmento A68 y se ha desprendido de una plataforma llamada Larsen C, plataforma bastante importante en la Antártida. Su tamaño, para que os hagáis una idea, mide aproximadamente 1/4 de Gales, es enormemente gigante, y la comunidad científica se ha dividido en dos posturas. Los primeros son los que piensan que este enorme iceberg va a estar varado en la deriva del mar y de alguna forma se va a ir descongelando, se va a romper en varios fragmentos muy grandes, porque hablamos de 5.800 kilómetros cuadrados, y que con el tiempo se van a ir deshaciendo. Y luego otros científicos piensan todo lo contrario, que ese iceberg puede chocar con tierra provocando una enorme catástrofe. Y ojo, si una parte de este iceberg cae de golpe al agua, va a crear un tsunami. Y esto lo dicen con rotundidad los científicos. Una enorme masa de hielo que caiga al agua puede provocar un tsunami. Pero claro, ¿en qué proporción? Estamos hablando de que debería aproximarse más a las costas para provocar esa catástrofe. De todos modos, lo que también ha interesado mucho es lo que ha dejado atrás. Esa fractura de ese enorme iceberg ha destapado lo que hay debajo de los hielos de la Antártida. Y esto se relaciona directamente con la segunda noticia. Descubren una nueva especie de bacteria en la Antártida. Esta especie se llama Pseudomonas y son capaces de adaptarse con cualquier ambiente conocido, sobre todo con el hielo extremo. Lo que han descubierto de estas bacterias es que emiten señales químicas para atraer a otras bacterias, plantas y animales. Tienen unos procesos internos que pueden atraer a voluntad a esos organismos que estén a su alrededor. Fijaos, estamos hablando de que han descubierto unas bacterias desconocidas que no se sabe de dónde han salido, pero que estaban en los hielos de la Antártida, y que estas bacterias tienen la facultad
de controlar a los organismos que están a su alrededor. Ahora bien, ¿estas bacterias estuvieron encerradas millones de años en el hielo? ¿O por lo contrario vienen del espacio exterior? Porque su código genético parece que es muy diferente a todo lo conocido y muy parecido a lo que encontraron en el lago Vostok, del cual hablaremos después. Como tercera noticia tendríamos que hablar de que extrañamente están siendo evacuadas muchas bases de la Antártida, por ejemplo la British Antarctic Survey. Todos los militares y científicos que estaban allí han sido evacuados a un lugar próximo al misterioso y controvertido Paralelo 85, del cual no se sabe nada. Pero es curioso cómo en estos traslados hay diferentes accidentes, como por ejemplo se le rompieron las piernas, se fracturaron las piernas de un suboficial muy importante llamado Héctor Ariel Bulazi. Es extraño que de repente un suboficial muy preparado que ha estado mucho tiempo en la Antártida se parta las piernas. Obviamente podemos pensar que es un accidente, como muchos accidentes que acontecen allí, pero en ningún medio de comunicación se ha hablado de cómo se ha partido él las piernas, ni tampoco se ha mencionado el cómo se ha hecho puré literalmente esos huesos. Parece que ha sido algo mucho más grave que un simple accidente. Pero lo vamos a dejar ahí porque esto se va a enlazar con lo que vamos a comentar posteriormente. Veréis, la presencia militar en la Antártida ha sido muy grande durante todos estos años. En 1946 se realizó la llamada Operación High Jump, donde enormes destacamentos militares y buques de guerra se desplazaron a la Antártida con motivo de realizar maniobras de entrenamiento. Lo curioso de esta operación, y fijaos, es que murieron en extrañas circunstancias un montón de militares. Se contaba a millares, miles de militares muertos allí. Y claro, cuando volvieron los buques de guerra a Estados Unidos, la gente no sabía qué pensar. Lo llamaron, por la opinión pública, la Guerra de los Pingüinos, porque a modo de broma y de no tan broma, decían que los militares habían muerto allí porque habían luchado contra los pingüinos, ya que no había nada más allí conocido en la Antártida. Pero esto deja entrever una guerra entre líneas con algo o alguien que se encontraba allí. Algunos hablan de civilizaciones perdidas extraterrestres, pero otros más cercanos a la realidad yo pienso que hablan de que lo que allí de verdad luchó la Operación High Jump y el almirante Richard Evelyn Byrd fue contra el último reducto de la Alemania nazi y esa fortaleza inexpugnable llamada Shangri-La. Y esto que os he comentado se enlaza directamente con un hombre, un alemán nazi, un almirante llamado Karl Dönitz. Este hombre fue quien le dijo a Hitler que construiría para él esta denominada Shangri-La, una fortaleza inexpugnable bajo los hielos. Pero claro, esto también se relaciona con los últimos nazis, 1945-1946, ese último reducto que se tiene constancia de que estaba efectivamente, y no es una fábula ni leyenda, en el Polo Sur, en la Antártida. Esto también se relaciona con maniobras que se hizo en el Polo Norte, en el lado contrario, ya que se tiene constancia cómo muchos militares nazis estaban haciendo maniobras en Noruega para aclimatarse y resistir a las condiciones adversas del Polo Norte, del hielo, y así traérselos al Polo Sur, a la Antártida, y hacer esas maniobras. Pero claro, maniobras que no serían tan maniobras porque, según Karl Dönitz, sería la construcción de esta Shangri-La, de una fortaleza de la cual podría haber sido la rival de la Operación High Jump y del almirante Richard Evelyn Byrd y todos los estadounidenses. Por eso murieron tantos, según se cuenta. Como dato curioso, hay también informes en las Islas Canarias en los cuales los alemanes nazis paraban con sus submarinos para reabastecerse y viajar hacia el sur a la Antártida. Pero también tenemos en otros tiempos, en otras épocas, a la antigua Unión Soviética,
cuando realizaron bases militares cerca del lago Vostok, la denominada base Vostok, en la que descubrieron algo que, con el paso de los años, salió a la luz. El lago Vostok es una inmensa cavidad de muchos kilómetros de ancho que se encontraría a 3 kilómetros bajo el hielo de la Antártida. Y este lago es muy especial porque allí se encontró hermético durante millones de años un lago lleno de organismos, animales, incluso plantas que habían evolucionado de forma totalmente paralela a todas las especies animales y bacterias de todo el planeta Tierra. Es como si allí el tiempo no hubiera pasado, como si una evolución paralela de la vida se hubiera originado bajo 3 kilómetros bajo el hielo. Y claro, esto es muy interesante porque de allí se extrajo un montón de especies totalmente nuevas que se habían adaptado de forma distinta. Según se cree, la importancia del lago Vostok también radica en que muchas de estas bacterias parecen de origen exógeno, de origen extraterrestre. Y de aquí hablaríamos de muchas otras cosas, como por ejemplo, civilizaciones perdidas en la Antártida. Esto viene al caso porque, como sabéis, también se encontraron unas extrañas pirámides o algo parecido a pirámides. Hay diversas fotografías de pirámides en la Antártida que nos muestran o bien una pareidolia de algo que se parece a una pirámide o los vestigios de una antigua civilización que vivió allí. Y la verdad es que no me extrañaría nada. Si vemos mapas como el mapa de Piri Reis y otros mapas, allí se indica que la Antártida no tenía tanto hielo. Habían zonas donde posiblemente existiese vegetación, zonas rocosas sin hielo, donde podría haber existido esa vieja civilización que dejó pirámides o algo parecido a ellas. Y pirámides indico que no solo están en Egipto. En China tenemos pirámides, en Ucrania tenemos pirámides, en Italia tenemos también, en las Islas Canarias, curiosamente. Hay pirámides por todo el mundo. ¿Por qué no las iba a haber en la Antártida? Pero bueno, también hay que decir que podría ser una simple pareidolia. Eso es algo que no sabemos. Haciendo alusión a autores de libros muy importantes como Edgar Allan Poe, Julio Verne o Lovecraft, los tres hicieron un libro sobre la Antártida. Y esos 3 libros, si los lees a la vez, parece que siguen uno tras el otro. Parece que estos 3 autores se pusieron de acuerdo para escribir una trilogía separada y en secreto, porque nadie los relaciona, pero si tú los lees, nos habla de que existió una civilización en la Antártida, una civilización que dejó un conocimiento oculto y que se escondió durante miles de años en los hielos. Sobre todo Lovecraft con Las montañas de la locura nos comenta esto. Pero es tan curioso ver que en la ciencia ficción, porque son relatos ficticios, estos 3 autores se pusieron de acuerdo para hablar de lo mismo. Y viendo a Julio Verne metido en la Sociedad de la Niebla, una logia parecida a la masonería con todos estos secretos que atesoraban, me da a mí que estos 3 autores sabían algo sobre la civilización perdida de la Antártida. Y posiblemente hoy se encuentre bajo los hielos. Pero claro, el comprobar que se parten grandes icebergs como el que hemos hablado en estas noticias de última hora y que salen bacterias desconocidas y posiblemente reductos arqueológicos también prohibidos por la ciencia, esto nos habla de que hay un enorme secreto que no nos han querido contar. Si investigáis un poco por internet y demás, encontraréis información sobre una cadena de televisión norteamericana llamada Atlantis que envió unos periodistas con sus cámaras a la Antártida, muy cerca del lago Vostok y de la base Vostok, también entre medias de otra base. Estos periodistas grabaron una serie de vídeos sobre complejos arqueológicos que estaban realizando allí los militares y científicos, en los que estaban destapando una antigua civilización. ¿Qué es lo que pasó? Pues que estos periodistas no volvieron a la cadena. Algo les pasó que acabó con sus vidas, porque esas grabaciones y demás no se supo nada. Pero Atlantis ya tuvo
tuvo ese gusanillo de que algo sabían, pero no se podía hablar de ello. Sobre todo cuando volvemos a incidir ese misterioso paralelo 85, del cual no se sabe absolutamente nada. Tenemos parches que podemos ver desde el Google Earth, pero básicamente es eso, no hay nada más. ¿Por qué no han hecho una fotografía en HD y la han colocado ahí en vez de estos parches? Se dice que no se puede hacer una fotografía porque los satélites que se colocan sobre el eje vertical perfecto del centro geográfico de la Antártida se caen y tienen interferencias muy grandes porque ese es el centro geomagnético de nuestro planeta. Pero claro, eso nos lo dicen para los satélites o aviones comerciales. Pero ¿qué pasa con aviones militares que sí que han sobrevolado ese centro geográfico? ¿Esos pueden pasar y los otros no? ¿En qué quedamos? Si hay una anomalía geomagnética es para todos, no solo para los aviones comerciales y no luego para los militares. Es algo que no puedo entender. Pero no podemos acabar este programa sin hacer alusión a lo que vio Richard Evelyn Byrd en aquella mítica operación High Jump. El almirante Richard Evelyn Byrd era un hombre muy querido en la época, era incluso una figura pública y obviamente se cree que se envió a esa operación simplemente por ser un representante. Pero claro, este hombre dejó plasmado en su diario una extraña visión, algo que vio allí en el centro de la Antártida, que él describe como una enorme cavidad, un agujero muy grande en la Antártida por el cual, según él piensa, se accedía a un mundo interior, a un mundo intraterreno. Aquí surgió la teoría de la Tierra hueca, un lugar que nos conectaría con un sol interior y un desarrollo de una civilización muy antigua, aparte también del ser humano. Pero yo os debo decir que esto no es así del todo. Pueden existir grandes cavidades, cavernas conectadas entre sí por toda la Antártida y por todo el mundo, y no necesariamente necesitamos tener una tierra hueca, sino grandes subterráneos donde pueda caber un país entero. Esto es factible, como la ciudad de Capadocia en Turquía. Allí puede caber una civilización entera. Puede ser que Richard Evelyn Byrd vio una enorme cavidad, como por ejemplo el lago Vostok, que sabemos que es muy grande bajo el hielo. Además estamos hablando de hielo. El hielo puede estar derretido por debajo y ser conectado por túneles y grandes cavernas, que pudo confundir Richard Evelyn Byrd con la tierra hueca, aunque básicamente él, yo creo que no menciona palabras tierra hueca, pero sí un mundo muy grande bajo el hielo, que puede coincidir con esto. En fin, perdonadme por este programa tan extenso, pero había muchas cosas que comentar sobre los enormes misterios de la Antártida. Os he dado mucho material para que vosotros sigáis investigando, porque a partir de aquí el misterio está servido. Y ahora sois vosotros libres de coger lo que queráis, desechar lo que también queráis desechar y seguir investigando sobre el continente que sin ninguna duda es el más misterioso, enigmático y con más secretos de todo el planeta. Dicho esto, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.